Exactamente. Hola, ¿qué tal, Mirandes, amigos? Somos los Puntos del Amor y bueno, ahorita estamos trabados, ahí dicen que hay un paro debido a Sedapar y ahorita no hay pasada exactamente la 48 y nosotros tenemos un compromiso, creo que es allá en Secocha y creo que no vamos a pasar, como pueden ver, estamos atorados en medio del estancamiento, no hay pase, no avanza. Parece que no vamos a llegar, estamos más de una hora aquí, exactamente en el puente de Chapi, con Chumayo, ahí estamos. Chicos, ¿qué hacemos? ¿O vamos a pie a la mala? Sería bueno. Sería bueno, no se puede. Imposible porque estamos a 5 o 6 horas, más, ¿no? Claro. De distancia, entonces No vamos a poder llegar. No vamos a poder llegar. Estamos dando nosotros, de repente no vamos a poder llegar porque ustedes ven, está una trancadera horrible por el paro que ha habido hoy día. Sí, Sedapar, dicen Sedapar. Entonces, estamos trancados acá. Y esto de cerro, mira, chiquea. Bueno, de antemano ya queremos disculparnos con los vamos a esperar una media hora más. Quisiéramos hacer lo modo posible. Vamos a esperar media hora más como están, porque mira, como puedes ver, estamos estancados. No, esos carros están retornando de la cola. Sí, no están retornando. No hay pasada. Pues si en caso, vamos a esperar media horita más para ver cómo está la situación en caso, porque no, están ahí estancamiento. Ahí dicen que también hay huelga en la 48 y no dejan pasar. Estamos ahí. No hay garantía. Ahí está, mira, estamos haciendo la corita. Ya, chicos, ¿qué hacemos? Ya, de modo. Corremos, estamos en tormento. Pucha, qué pena de verdad, pero esto ya escapa de nuestras manos. Lamentablemente ha sucedido un paro, no sé qué pasará, la verdad. Entonces, nosotros tenemos ese Secocha y lamentablemente no vamos a poder llegar. Y nos hubiera encantado estar ahí, pues estamos ahí. Ya estamos ya hora y media acá. Lamentablemente, por todo el destino, con la huelga que ha habido ahí, aquí en el kilómetro 48, no vamos a poder llegar porque la trancadera está exactamente, son varios kilómetros, todo el cerro prácticamente está en la trancadera. Bueno, vamos a esperar un momento más para ver cómo se resuelve. Una media hora más, como dice mi compañero, escapa de nuestras manos, si no se habría caso conmigo. Mira, acá Rocío y Yaciel lo dicen, están esperando ese coche, pero Yaciel lamentablemente no vamos a poder llegar por el la trancadera que hay acá en la carretera. Es un poco complicado, de verdad. Lamentablemente no vamos a poder llegar a Rocío. Muchísimo. Ya sé, hermano. Accidente, bueno, de aquí su amigo Robert Mateos, y esperemos que en una próxima oportunidad estemos con ese coche. Bendiciones. ¿Qué te lo digo? Ya, bueno, nos pasamos a despedir, me despido de todo corazón, está haciendo un poquito frío, ese frío se siente. Bueno, veremos qué pasa, no es algo incierto que puede pasar, se ve, entonces estamos no durmiendo, estamos estancados, no hay garantía que podamos llegar, la situación así nadie pensó, el último año que se informó que había regla, y estamos acá, ni modo. Bueno, queremos saludar a todos los amigos, gracias por apoyarnos, cualquier cosita, ahí estamos, sí, muchas gracias, veremos qué pasa la situación, y lamentamos mucho que no vamos a estar en ese coche, lo mucho, ya sabes, siempre te lleno con los puntos. Purito Perú, igualito que tú, música cumbia y folclore.